Se nos ha leído en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, un pasaje más de los otros muchos que podíamos haber escogido o buscado en las Escrituras. Quizás pueda ser la primera vez o después de mucho tiempo que hemos presentado este bosquejo, y si podéis seguir un poco el desorden con el cual yo he hecho la fotocopia, tendréis en el punto 9 de toda esta serie, que es donde nos encontramos para esta mañana. No está todo lo que yo quisiera decir, hay mucho más en el tema de cómo hablamos y cómo nos tratamos los unos a los otros que podía traerse. Ciertamente en otras ocasiones y con otros temas el asunto volverá a surgir, pero al menos las que creo que son importantes las podéis tener con vosotros. Ahora el asunto es no solamente que lo tengáis y que sepáis lo que dice la Escritura, sino que en realidad, en verdad, podáis ver cuán importante es la manera en que nos hablamos los unos a los otros. En la parte más personal e íntima, que es dentro de nuestro propio hogar, decía cuán importante es en esta relación íntima y personal que tenemos en nuestros hogares. Por favor, siempre cómo os habláis, aun cuando sea en la mayor de las confianzas, pero también en el tiempo como este, de comunidad, de vida de iglesia, que somos como una familia espiritual, pero que de la misma forma debemos de tener mucho cuidado de cómo nos hablamos. Bueno, decíamos como un resumen, y lo tenéis todos con vosotros, en primer lugar, que consideres la importancia y el poder de la palabra en sí. En segundo lugar, toda palabra está delante de Dios. Por ella seréis juzgados cada uno de vosotros. Debes tener algo que decir. Si tienes algo que decir, dilo. Si no sabes o no estás seguro, calla. Piensa antes de hablar. Tenlo siempre en cuenta. Que pase de la mente al corazón antes de llegar a la lengua. Creo que este es un orden apropiado para evitar muchos malos entendidos y heridas innecesarias. Busca el momento oportuno y todo lo demás. 5. Que tu hablar y tus conversaciones siempre sean para sanar. A veces podrá haber otras partes y otros elementos, pero nunca debe de faltar que tu deseo sea sanar la relación y sanar a la otra persona. 6. Conforme a las Escrituras. Siempre vuelve a la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, no. Podemos tener nuestras opiniones, podemos tener nuestras propias experiencias e incluso nuestras interpretaciones personales, pero deben ser las Escrituras las que dirigen y gobiernan nuestro hablar en todos los asuntos. 7. Habla con palabras dulces, con gracia, palabras suaves. No es únicamente lo que dices, sino cómo lo dices. 8. Ten en cuenta al otro, es decir, al que te escucha en lo que tienes que decir. No es lo mismo hablar a un niño que a un adulto, a un creyente o a un incrédulo. Si eres hombre, ¿cómo hablas a una mujer? Cuidado con lo que puedas dirigir. Y aún así, ten en cuenta siempre cuando vas a hablar aquellos que desprecian o maltratan, son necios con respecto al Evangelio, que la palabra de Dios tiene muchas cosas duras. Pero avanzamos un poco más, damos unos pasos más y volviendo aquí a este texto nuestro en esta mañana del capítulo 10, que hemos leído a partir del versículo 10. ¿Algún asunto más? 9. Busca el bien de todos, el bien general. Quizá
Una manera de verlo es como lo dice el versículo 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Los labios del justo apacientan a muchos. ¿Sabéis que muchas de las cosas que nosotros decimos en privado tienen que ver mucho con lo que luego ocurre en público? Y que muchas de las cosas que nosotros estamos diciendo en público luego quizá tienen algún beneficio de una manera muy particular y personal. La Escritura nos enseña que por una parte podemos estar amonestando, y estoy pensando en esa conversación que tú tienes con amigos, en un coloquio, en un grupo de hermanos, en medio de la familia o quizá con los compañeros de trabajo, que amonestando a uno estás trayendo bien a todos. Creo que esto siempre debemos de tenerlo muy en cuenta. Tenéis la historia, por ejemplo, del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Si vosotros vais al libro o a la carta de los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 11, nos cuenta en ese capítulo una pequeña historia. Pedro, el apóstol, han tenido una cierta debilidad, un comportamiento que es censurable. Y ese comportamiento, que es actuar de manera hipócrita con unos o con otros, está afectando a una parte de la iglesia o a toda la iglesia donde estaba el apóstol Pedro. Así que Pablo nos dice de una manera firme: tuve que censurar a mi compañero Pablo, apóstol, delante de todos para que pudiera corregirse esta flaqueza o este daño. Bueno, es un problema que uno ha hecho, es el pecado de uno, ese acto de hipocresía del apóstol Pedro, pero que Pablo, porque sabe que va a afectar a los demás, tiene que censurar en público. A veces lo que nosotros estamos diciendo o haciendo con alguien en personal o en intimidad tiene que ver mucho con el contexto y las circunstancias que están a nuestro alrededor. No solamente es amonestar a uno por su propio pecado o error, sino porque quizá eso está afectando a todos los demás. En los casos de disciplina, el apóstol Pablo en 1 Corintios también nos está diciendo en el capítulo 5, y lo veremos en un futuro, nos recuerda algo que las mujeres, también los hombres teníais que saberlo, pero las mujeres sabéis muy bien, un poco de levadura leuda toda la masa, es decir, solamente algo que no se trata en su momento concreto puede afectar a todos los demás. Y eso tiene que ver con la disciplina y tiene que ver con nuestras conversaciones. Si hay algún problema y hay algún asunto, trátalo, pero trátalo para que sirva y sane a toda la congregación o a toda la familia en todo el contexto. Si alguien está despreciando el Evangelio en el contexto, en el ambiente donde tú te encuentras, quizá haya un lugar para tratarlo de manera íntima y personal, pero si esta persona se resiste o rechaza tu ofensa de que ha sido ofendido, quizá lo tengas que tratar a nivel público para que todo el mundo sepa que tú eres cristiano y que no te gustan las blasfemias o los chistes inmorales. Y por tanto, censurando a alguien que no te gusta lo que está diciendo, estás dejando un mensaje a todos los que están a tu alrededor. Así que es importante no solamente pensar en aquel con el que estás tratando, sino con aquellos que están a tu alrededor. Por cierto, podríamos añadir otro punto que no está en esta serie que has hecho, pero que es muy importante acerca de los secretos y las cosas que decimos en secreto. ¿Cuántas veces yo he escuchado a alguien que viene y me cuenta y me dice: oye, mira, me han dicho esto como un secreto, pero te lo cuento y lo guardas como secreto? Entonces, claro, yo estoy diciendo, si te lo han dicho en secreto, ¿por qué me lo dices a mí? Pues entonces ya no es un secreto. ¿Y cómo puedes confiar? Si tú no has sido capaz de guardarlo, ¿cómo puedes confiar que yo también lo pueda guardar?
O cuántas veces alguien ha venido y me ha dicho, mira, tengo un secreto que quisiera decirte, pero que no quiero que luego digas o hagas nada sobre el asunto. Entonces yo tengo que decir, no me lo cuentes si me estás atando las manos y luego yo no puedo hacer nada. Si me lo cuentas es para que yo reaccione o para que yo actúe. ¿Cuántas veces nosotros tenemos esa intimidad con alguien y que le contamos alguna cosa, dificultad o algún problema que ha surgido en el hogar y se lo decimos a personas como un secreto sabiendo que eso va a correr por todas partes? Es muy importante que si algo tenemos que comunicar, lo comuniquemos con la certeza de que va a ser de beneficio. Y si no, cállate y no lo digas. Y comprueba y busca datos e infórmate de manera necesaria. Pero siempre y cuando lo que estemos buscando es la sanación de esa herida o de ese problema que surge. Así que, primero, cuando amonestes a uno, que busques que es en el bien de todos, que estamos buscando el bien de esa familia, de ese grupo o de toda la iglesia. O segundo, la amonestación a todos, que puede ser pensando solamente en algunos. Por ejemplo, en esta hora. Yo estoy tratando del problema de la lengua, de cómo hablamos. Y seguramente algunos de vosotros no tenéis este problema y otros sí lo tenéis. Bueno, yo lo estoy diciendo a toda la congregación, pero quizá los que lo tengáis que considerar seráis algunos de vosotros. Es decir, amonesto a toda la iglesia a que tenga cuidado con lo que habla y cómo habla, aun cuando sea el problema de algunos, incluso a veces que sea aislado. En esto tenemos, por ejemplo, el caso de nuestro Señor Jesús, cuando está en la última cena. Nos lo cuenta de una manera muy ilustrativa. Nuestro Señor Jesús ha deseado mucho estar con sus discípulos y lo primero que hace cuando están a la mesa con los 12 es decir, uno de vosotros me va a entregar. Así que los pobres discípulos empiezan a ser ellos, será este, será aquel, soy yo, Señor. El Señor podría haber dicho, tú, Judas, me vas a entregar. Pero no, lo que hace es hacer una amonestación general. Uno de vosotros me va a traicionar. ¿Por qué el Señor lo hace de esa manera anónima, aun cuando parece que luego va a indicar el que moja el pan conmigo, que se lo dice a su discípulo amado, Juan? Pero lo está trayendo para todos. Creo que es importante que esto lo podamos considerar. A veces hay algo que tú tienes que decir, que tienes alguna dificultad para acercarte a esta persona y que de una manera suave, tierna, porque siempre tendremos que traer palabras suaves, blandas, como hemos visto en otra ocasión, tendremos que hacerlo de manera general, pero porque estamos hablando a la conciencia de algunos. Cuando estamos hablando de la inmoralidad o estamos hablando de violencia o de mal comportamiento en el matrimonio, puede que yo pueda estar pensando en alguien en particular, pero que lo estoy haciendo porque es un peligro que puede ocurrir a todos. Y seguramente cuando hablamos de algún pecado concreto en nuestros contextos, todos nosotros tendremos que decir, ¿seré yo? ¿Estaré yo en esta situación? ¿Me afectará a mí? ¿Estoy yo implicado en esta actitud o en este problema? Esto se hace en la escuela, cuantos maestros, sabiendo qué niño es el que ha hecho la travesura o que ha robado la pintura o el cuaderno, ¿quién ha sido el que lo ha hecho? Que levante la mano. Alguno de vosotros, todos castigados hasta que el culpable salga. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en los colegios o en los institutos? Bueno, esto es lo que está ocurriendo con la palabra del Señor cada vez que la leemos y es lo que ocurre en la predicación. Yo no estoy diciendo que todos seáis chismosos, pero algunos sois chismosos. No estoy diciendo que todos seáis inmorales, pero hay alguno que puede ser inmoral. No estoy diciendo que todos estéis en el peligro de este pecado o de este otro, pero todos vosotros debéis de escuchar esta situación y es necesario que lo analicemos. Así que la amonestación a todos para el beneficio de algunos en particular. Pero en tercer lugar, y también nos lo aclara las Escrituras, el Proverbio nos lo dice en otros lugares, cuando por fin hablas y amonestas a la otra persona, no solamente es el bien general,
de otros, de todos los que están escuchando, de todos los que se sientan afectados, los que estén implicados en el asunto, sino que también será beneficio para ti. Fíjate lo que dice en el capítulo 12, versículo 13. Dice, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Es decir, que cuando el impío se enreda en su palabrería, en sus prevaricaciones de sus labios, se implica y se daña a sí mismo, pero en cambio el justo, cuando habla, y habla con sanidad y habla para bien, saldrá de esa situación y saldrá de la tribulación, saldrá del conflicto. Cada vez que hablamos de la manera que las Escrituras nos dicen que hablemos en todos los asuntos, por muy complicados que sean, siempre quedará nuestro corazón satisfecho de que lo que debíamos de hacer, hicimos. O leéis en el capítulo 21 también de Proverbios, en el versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Capítulo 22, versículo 23. No es cuando guarda de que calle y no diga, sino que cuando guarda, vigila y hace de manera adecuada con su lengua, dice, su alma guarda de angustia y la protege. La conciencia nuestra, capítulo 18, versículo también 21, la conciencia nuestra es protegida cada vez que nosotros tratamos nuestra lengua o nuestro comportamiento al hablar los unos con los otros. Vigílalo bien, porque el hecho de que hables con ternura, con suavidad a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo o en todo otro asunto dentro de la misma iglesia, tu alma también recibirá los beneficios. Pasamos al punto 10. El versículo 19 de nuestro texto, 10-19, dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y es algo que se dice también por Salomón en Eclesiastés y que lo encontramos en otras palabras que ya hemos dicho, quizá en el punto 7 de nuestra serie también lo hemos tratado. En el punto 7 decíamos que a veces es necesario repetir las cosas al pecador o al herido. Que si igual que tenemos que perdonar 70 veces 7, tendremos que repetir las cosas porque tendemos a olvidar lo que se nos dice. Pero una cosa es repetirla y otra cosa es ser pesado, ser un cansino. O personas que son de unitono, que siempre tienen el mismo asunto, que siempre están con la misma idea. Y lo que nos está diciendo es que si de la primera vez que tú tengas que tratar este asunto, es decir, hay algo que os divide o que os confronta, si hay algún tema que tenéis que tratar de la intimidad del hogar, con los hijos, hazlo de manera clara, hazlo de manera precisa, porque así no será necesario que estés constantemente con la misma idea. El cansino lo que al final produce es un rechazo. Creo que igual que tenemos que ir al ofensor y decirle acerca de su ofensa, o al que está enfermo o deprimido o con ansiedad y poder decirle ánimo o palabras de aliento, también hay otros muchos temas que tenemos que seguir tratando y hay otros muchos asuntos que son de beneficio para nuestra alma. No es suficiente que aunque le digáis al pecador, 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 pecador todo el tiempo, sino que también podáis hablar de otros muchos asuntos que sean de fortaleza. Las palabras que tú tengas que pronunciar que sean las justas. No te enrolles. No le des vueltas a la idea. Si me has dicho en la primera ocasión, ten cuidado con tu comportamiento en público, en este asunto no hace falta que me lo repites y que me des otros simbolismos y otras imágenes y que estemos 10 minutos diciéndome
cómo debe de ser mi comportamiento. Creo que el hablar claro, el tener las palabras concretas y directas son más que suficiente. Esto se aplica a los que predicamos. Alguien decía en el libro que lo que puedas decir en 5 minutos, seguramente no es necesario que lo digas en 1 hora. Y lo que no se puede decir en 5 minutos, quizá no sea posible que lo digas en 1 hora. Creo que tendremos que controlar el tiempo en todo lo que nosotros estamos diciendo, que los ejemplos y las ilustraciones sean las adecuadas. No aburras a tu hermano con todas las cosas que tienes que decirle, pero procura que quede claro lo que tú estás diciendo. Y no solamente lo que dices, sino el sentimiento con lo que o cómo se lo estás diciendo, que es importante. Así que en toda conversación, en todo asunto que tengáis, las palabras justas. En el número 11, dispuesto a la vez a que te amonesten. Esto es algo que también tendría que ver con el punto 8 que vimos el domingo pasado. Fijaros lo que dice en el capítulo 15, versículos 31 y 32. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Creo que está tratando no solamente de lo que tú estás diciendo, sino en la disposición que tú tienes para lo que te digan. Si tú amonestas, seguramente el otro también tendrá de qué amonestarte. Y debemos de estar dispuestos no solamente a dar la amonestación, sino también dispuestos a recibir la amonestación. Es decir, que cuando entras en una situación porque ha habido un conflicto, tú has actuado de una manera y el otro de otra y os habéis herido, seguramente tú tendrás que pedirle a tu hermano que repare o que restituya o que arregle ese asunto, pero tu hermano también te lo tendrá que decir a ti. Y tú tienes que estar dispuesto también a recibirlo, a tratar esta situación. Puede, y a veces ocurre, que lo hagan con mala intención. A veces llegamos y le decimos a algún hermano o a nuestra pareja, en nuestro matrimonio, mira, esto no lo has hecho bien. Pues anda que tú. Y esta es nuestra reacción. Anda que tú también has hecho esto otro. Y a veces incluso no tiene nada que ver y a veces lo que nos están diciendo es, tú eres también pecador, ¿quién eres tú para exhortarme? Creo que esto lo tendremos que arreglar. Creo que tenemos que tener una actitud de recepción también en los comentarios que nos puedan hacer, incluso cuando sea para herirnos. Si alguien te dice, para producirte herida, que eres de esta manera o de esta otra, da las gracias y di, vale, lo voy a considerar. Trátalo, porque a lo mejor el Señor también te está hablando a través de esa persona. Recordamos cuántas veces hemos dicho en el Antiguo Testamento que Dios a veces nos habla a través de los asnos. Y si hay alguien, hay un necio que te quiere herir con las palabras por tu comportamiento, posiblemente a lo mejor el Señor te está hablando para que consideres tu comportamiento, aun cuando sea con esta palabra que te hiere. Debes de detenerte siempre. Esto es un riesgo constante. En el momento en que tú tienes algo de parte del Señor que quieres tratar y quieres solucionar un problema con tu hermano, con tu familiar o con tu amigo y vienes todo honesto a poder decirle, mire, estas cosas hay que arreglarlas, tienes que restituir o tienes que pedir perdón. Si te responde de alguna manera, no importa, recíbelo, acéptalo contigo, acepta la amonestación, porque los sabios son aquellos que reciben la amonestación y la corrigen. No importa de dónde vengan, si es verdad, lo tienes que arreglar. Y si no es verdad, ¿qué importa? Que te digan lo que te tengan que decir si tu conciencia está bien delante del Señor. Creo que es importante en este contexto que leáis conmigo en Santiago capítulo 5. Veis que no voy al pasaje típico de siempre de Santiago, pero él tiene algo que decir con respecto a la lengua
También en el capítulo 5, el versículo 16, casi al terminar su carta, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hablaremos un poco más tarde acerca de la oración. Pero fijaros aquí ya el principio que nos está dando de cómo nos debemos de amonestar y aceptar la amonestación los unos a los otros. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Hay dos asuntos casi imposibles de hacer si no es con la ayuda del Señor. Hay dos áreas que son cruciales e importantes en las cuales todos nosotros debemos de trabajar. En primer lugar, cuán difícil es pedir perdón. Y cómo tenemos que esforzarnos en pedir perdón a aquel que hemos ofendido. La Biblia está llena, pasando por David y en otros muchos lugares, que hay que remover hasta que el profeta viene incluso para hablar a David, para conmovernos y pedir perdón. Nos cuesta mucho pedir perdón cuando hemos ofendido o herido a alguien. Pero ¿sabéis qué? Es más difícil todavía perdonar. ¿Cómo nos cuesta perdonar? Y la tendencia es pensar que esto no es así, pero es así. Cuando dos de vosotros no os habláis y procuráis no sentaros juntos, y no entrar en temas espinosos porque os herís, porque una vez me dijo, es muy fácil decir, yo lo he perdonado, pero no lo has perdonado si no vas a él y le dices, está olvidado y está perdonado. Y si hay algo que tú has herido y que piensas que un día pudiste decir, bueno, todos nos equivocamos, ¿verdad? Bueno, no nos vamos a preocupar, lo vamos a olvidar, ¿verdad? Eso no es pedir perdón. Si yo te he herido, si te he hecho sangrar en tu corazón o en tus sentimientos, te pido perdón y te pido que me ayudes para no volver a hacerlo. Nos cuesta mucho, y nos lo dice la Escritura, no únicamente que vayamos de una manera ligera casi a la carrera en la puerta de la iglesia o quizá con un mensaje de WhatsApp, el poder llegar a decir, te he perdonado, te perdono, te pido perdón. Creo que es necesario, como nos dice Santiago, que nos juntemos con aquel que no tratas durante meses y habléis con calma y con tranquilidad y confeséis vuestros pecados. No solamente el pecado con el que te ha ofendido, sino los posibles pecados con los que tú has ofendido. Y esto ocurre dentro del matrimonio. Por favor, maridos y esposas, os tenéis que juntar y tenéis que tratar no únicamente de las cosas ligeras de la educación de vuestros hijos o de cómo pagar la factura del banco o del gas. Tendréis que hablar de aquellas cosas que os dijisteis en cierto momento y que han quedado como algo para que dentro de unos meses o unos años no vuelvan a surgir de entre las piedras para heridos. Confesaos vuestros pecados, pedid ayuda, si es necesario, el uno al otro para que podáis afrontar vuestras debilidades. Tenemos que amonestarnos, tenemos que estar dispuestos a amonestar al otro, pero también a recibir la amonestación, a pedir perdón y también estar dispuesto a perdonar. Claro que del perdón que estamos hablando y de la posibilidad para la amonestación, todo esto entra en el arrepentimiento. Es necesario un arrepentimiento y un arrepentimiento sincero, dejar de ser niños. En este asunto es importante que olvidéis las cosas de niños, ya han pasado. ¿Cuántos niños están con sus dedos cruzados y cuando el maestro o los padres le dicen, pide perdón, perdón? Pero si no hay sentimiento, no hay arrepentimiento, no hay dolor por el daño que se puede haber causado. El arrepentimiento y la confesión sincera entre uno y el otro cuando os habéis herido es que lo dejéis todo muy claro, muy presente, exige que haya un cambio de corazón. Si esto es verdad, si a ti no te gustan las lentejas quemadas, nunca más te voy a hacer lentejas quemadas. Si no te gusta mi actitud o mi comportamiento en cierta área, si te ha herido mi manera de hablar o de comportarme, nunca más, lo siento de verdad, nunca más va a volver a ocurrir o voy a luchar contra esta debilidad. Tenemos que tenerlo siempre muy claro. Dentro de esto también considerar que no es lo mismo justificarse que el excusarse.
¿Cuántas veces en nuestras conversaciones, cuando estamos intentando curar una herida que nos hemos producido, enseguida confundimos la excusa? No, pero yo no quería decirlo de esta manera, mi intención era aquella otra, yo estaba pensando en otro lugar, estaba muy enfadado por otros asuntos, me levanté con la pierna izquierda, me ha ido mal el trabajo. Eso son excusas. Esas son excusas. Lo que realmente tendremos que buscar es si está justificado tu actitud o no está justificada tu actitud. Si lo que hiciste fue honesto o no fue honesto. En todas o en la mayoría de nuestras conversaciones acudimos más a la excusa que al arrepentimiento y a la justificación de verdad en nuestro comportamiento y nuestra actitud. De verdad, aquello que dijiste y aquello que hiciste lo sentías en tu propio corazón? ¿De verdad es que estabas gobernado por un momento concreto de ira o de enfado o de tristeza o de cualquier otra cosa que te pueda ocurrir? ¿O venía de un corazón que quería herir y que sabes cómo las palabras matan o hieren? Así que confesad vuestros pecados. Estar dispuestos a amonestar, por supuesto que sí, pero también a aceptar la amonestación, venga de quien venga. Me acerco al final. No de todo lo que yo quisiera decir, porque tristemente hay mucho más que nos tendríamos que decir los unos a los otros en este asunto, pero considera el punto 12, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Para eso tengo dos citas que tenéis también con vosotros. Una está en Lucas, en cómo nuestro Señor, incluso en las cosas más importantes y firmes, no olvidaba su manera de hablarlo o de decirlo. Tenéis el versículo 22. El Señor Jesús ha entrado en la sinagoga, se ha leído un texto del Antiguo Testamento que hablan de Él y se señala a sí mismo y explica el porqué. Y todos los ojos y los oídos de los presentes están atentos a lo que el Señor está diciendo, cómo lo está diciendo. No iban a estar de acuerdo, no iban a aceptar lo que el Señor Jesús está diciendo, pero no pueden negar esto que tenemos en el versículo 22. Y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Estas palabras de gracia no era únicamente del comentario aplicativo a sí mismo. Lo que estaba diciendo el profeta Isaías se refería a mí, a Cristo, el Mesías, que ahora está delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura, versículo 21. No es únicamente la interpretación o aplicación del texto, sino en la manera en la como estaba dirigiéndose a ellos. Nuestro Señor Jesús es el que tiene toda la autoridad y toda la magnificencia. Va a dejar sorprendidos a todos aquellos que le escuchan. Pero es importante que nos detengamos en este momento, que incluso aquellas cosas tan fundamentales, tan importantes, tan esenciales, que eran de salvación o de perdición, aceptar a Cristo o negar a Cristo conllevaba la vida eterna o la condenación eterna, nuestro Señor Jesucristo lo decía con gracia. Buscaba las palabras adecuadas en el momento adecuado. Lo podemos ver en muchas ocasiones, cómo habla a una prostituta cuando la van a apedrear, o cómo trata a los niños cuando se acercan a él, etc. Siempre podemos ver a nuestro Señor Jesús tratar todos los asuntos con gracia. Y esto es algo que nosotros debemos de aprender de Él. No importa dónde te metas, siempre lleva contigo esta idea de hablar y pensar cómo hablas y cómo coordinas, igual que nuestro Señor Jesucristo lo hacía. Quizá la gente no lo acepte, como en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Quizá no se conviertan. Quizá tú estás intentando arreglar una situación y tu hermano, tu familiar o tu amigo no lo está recibiendo, pero al menos que no vayan diciendo me ha hablado muy mal, me ha ofendido incluso en la manera en que ha tratado este asunto. Trátalo con toda la ternura que sea necesaria. Aun cuando tengas que hablar de la ley y tengas que traer cosas duras al corazón del pecador, siempre, como nuestro Señor Jesucristo, hazlo con gracia. Y también lo que nos dice Isaías, el profeta, en el capítulo 53, uno de los pasajes más hermosos que podamos encontrar en el Antiguo Testamento que describe la persona de nuestro Señor Jesucristo y su obra, nos dice
Capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 2 veces lo está repitiendo. Isaías nos está diciendo cuán importante es el momento en que nuestro Señor Jesucristo cerró su boca. Quiero que vosotros leáis el capítulo 53 y reflexionéis en el momento tan terrible que nuestro Señor Jesucristo estaba experimentando a la hora del juicio, cuando lo estaban despreciando, maltratando y golpeando. Él es inocente, no tiene pecado alguno, no está sufriendo por algo que él podía haber dicho o haber hecho. En ninguna manera estaba llevando los pecados de otros. Además, Él es el Dios y Señor de todas las cosas, hecho hombre y humillado, pero todavía en su mano tiene el poder para llamar a la multitud de ángeles para defenderle. Y aun cuando Él podría haber hecho una defensa extraordinaria, divina, acerca de su persona delante de aquellos que le estaban juzgando, o podía haber hecho que se quedaran mudos todos aquellos jueces mentirosos o los testigos que querían traer. La sorpresa que nosotros tenemos aquí es que en ese momento tan crucial nuestro Señor Jesucristo cerró la boca. Aun afligido no abrió su boca. Claro, es nuestro Señor Jesucristo, pero es un ejemplo para nosotros. Si te están hiriendo con tus comentarios, con los comentarios, si quizá en esa intención o buena intención que tú has tenido para arreglar cierto asunto te están ofendiendo, calla. ¿Qué importa? El Señor sabe tu causa. Sí es verdad que muchas veces tenemos que justificar, defender y ser pilares de la verdad. Pero ¿cuántas otras veces tendremos que dejar el juicio al Señor? El Señor sabe y dejamos que Él obre a su manera y a su tiempo. Creo que es un elemento importante en nuestras conversaciones, en todas nuestras conversaciones, en la intimidad del dormitorio o en medio de las plazas o en el contexto de la iglesia, saber callar. La conversación es crucial. Lo que haya que decir, hay que decirlo. Si tienes algo que solucionar, por favor, en el nombre del Señor, soluciónalo ya. Pero si ves que la situación va a empeorar, guarda silencio. Aun cuando seas afligido o herido, ofendido, en cualquier manera, hay momentos que es más importante el poder cerrar nuestros labios. Y en el punto 13, al final de nuestra serie, pero no el último de los asuntos que podíamos tratar, tú solo no vas a poder llevar todo esto. El hablar y el callar, el poder ir curando, sanando heridas, el que en tu mano se haya puesto este instrumento tan importante que es la lengua, el poder llevar el mensaje del Evangelio a todo alrededor o procurar que el ofensor y el pecador sea corregido y restaurado, es una tarea difícil. Casi podríamos decir imposible, aún incluso nosotros siendo creyentes. En muchas ocasiones habréis escuchado, igual que yo, cuando las conversaciones en la calle, en el bar, con los amigos, en la fiesta, en la calle, uno de ellos dice, tuve que hablarlo y decirle porque me calenté. Y ese calentarnos, es decir, no frenar nuestra lengua, tú me dices, yo te digo, y a ver quién puede gritar o levantar el puño o la lengua más alto, es algo común en todas las conversaciones que tenemos a nuestro alrededor. Lo podemos ver en televisión con los debates y lo podemos ver con amigos y conocidos constantemente. Es muy difícil, si no imposible, refrenar nuestra lengua, igual que nos está diciendo Santiago en su carta. Pero también lo es difícil para nosotros, los creyentes. Tienes que considerar tu propio pecado, porque si alguno de vosotros va a tratar cualquier asunto con el hermano y se olvida de que él es pecador, está olvidando las cosas esenciales. Tú también eres pecador y por tanto también posiblemente ofensor. En segundo lugar, no tienes que olvidar tus propias debilidades. Eres débil. Te dejas llevar quizá o por la lengua o por pensamientos o por sentimientos en tu corazón, por la dejadez, por gestos despectivos que puedas tener con tus ojos y con tus manos y cualquier otra área. Cuán fácil es
que nos domine la debilidad que a veces parece gobernarnos. Y no solamente es tu propio pecado, sino el pecado del otro. ¿Cómo nos gustaría poder llegar a alguna persona y decirle, hermano o amigo, estas cosas lo estás haciendo bien? Y que el otro dijera, estaba esperando que vinieras a decírmelo, es verdad, te voy a arrepentir y lo voy a reconocer de principio. Pero esto no ocurre. Apenas ocurre como no sea la misericordia del Señor. ¿Cuántas veces nosotros vamos a alguien y decirle esto no lo estás haciendo bien? Y viene esa resistencia, esas excusas, esos comentarios, ese intentar alejar del tema o echar la culpa a otros, a la abuela o al antepasado en nuestra psicología. ¿Cuán fácil es poder intentar desviarlo? ¿Cuán difícil es que alguien venga y a la primera de cambio se dé cuenta de que su pecado hiere al otro? Pero tenemos que tener en cuenta, no es fácil. Aún así, cuán importante es el tema con el que estamos tratando. Proverbios 18, ya lo hemos citado anteriormente. Os voy a proponer que os pongáis un collar, todos vosotros, en esta mañana. Fijaros lo que dice en el capítulo 18, versículo 21. Algo que quizá tendría en cuenta Santiago cuando está refiriéndose a la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Esto es muy importante. Es muy crucial. Quizá eso lo tendríamos que grabar con cincel. No estamos hablando de un pataleta que tengamos, de un disgusto, de un malestar, de una manía de comernos las uñas o de cualquier otra cosa, de la rabia. No, lo que estamos hablando es algo que tiene que ver con la vida y con la muerte. La muerte y la vida están en el poder de tu lengua. Eso es lo que está diciendo aquí. Y el que ama comerá de sus frutos. A ver qué es lo que está produciendo tu lengua. El asunto es complicadísimo, el asunto es difícil. Por tanto, necesitamos varias cosas ante este tema tan crucial, sobre todo para vosotros los creyentes, aun cuando lo es para el mundo entero. Esos políticos que están por ahí diciendo cosas acerca de todo, opinando en su necedad. Ponte en las manos del Señor. Ora. Eso es lo que nos estaba diciendo Santiago en el capítulo 5, orar. Igual que tendréis que ir a los hermanos y confesar vuestros pecados y orar. La oración tiene que ser un elemento importante. Cuando tengas que ir a tu hermano, y debes de ir a tu hermano a arreglar ese asunto que lleva tiempo sin arreglarse, cuando tengas que ir a tu hermano a pedir perdón o a perdonar, ora. Busca la ayuda del Señor. No estás solo. El Señor te dará las palabras adecuadas. En segundo lugar, ponte las manos del Espíritu. Déjate de llevar. Las manos del Espíritu implica esa espada que es la Escritura. Deja que el Espíritu te hable y te traiga las palabras o los pasajes adecuados. Deja que el Espíritu gobierne tu conversación, que sea Él el que pone las palabras dulces y suaves para solucionar o el ungüento para curar las heridas. Deja que el Espíritu sea el que te gobierne y no tu corazón que a veces tanto te falla o tu mente que a veces está tan oscurecida. Pero para terminar, en tercer lugar, ante este tema tan importante y crucial que tenemos entre manos, ve a Proverbios capítulo 3. Y aquí es donde nos dice que hombres y mujeres debemos de llevar un collar colgado. No de perlas, de ostras. Dice así, Proverbios capítulo 3, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos está diciendo de misericordia y de verdad con amor y verdad. La verdad es que esta palabra en el hebreo
aquí en Proverbios, de misericordia, también significa, puede significar en sus contextos verdad y misericordia, perdón, y amor. No estoy diciendo de que ahora vayas y busques una cadenita por ahí de plata que tengas o un cordón de los zapatos y que ahora te pongas aquí unas letritas que ponga misericordia y verdad. No estamos hablando de que tengas un tatuaje en forma de pulsera o en el cuello que diga estas cosas. Los judíos se lo tomaban de manera literal. Yo más bien lo que tendría que hacerlo literal, lo que tienes que hacer literal de este versículo es lo que dice al final: escríbelos en la tabla de tu corazón. O sea, no vayas ahora a buscar ese cordón para colgarte unas palabritas pintadas en judías blancas, sino que intentes grabarlo en tu corazón con un cincel. Algo que pueda acompañarte siempre. Allá donde vayas, a los temas que vayas a tratar y en todos los asuntos. Misericordia y verdad. Misericordia y verdad. Cuando tengas que tratar este asunto en tu matrimonio y tengas que hablar de cosas que tenéis que hablar, que es necesario hablar, acude a esa grabación que tienes en tu corazón. Habla con misericordia y con la verdad. Nunca con una de las dos cosas solo. Si hablas solamente con la misericordia y te falta la verdad, encontrarás muchos errores en lo que dices. Si vas solamente con la verdad y no con misericordia, seguramente vas a herir y no te van a escuchar. La verdad con amor, misericordia y verdad. Y lo tienes que hacer en tu comportamiento diario, como educas a tus hijos, como te gobiernas en el trabajo, pero también, sobre todo, en las conversaciones. ¿Es esto así? Cada vez que vayas a cumplir con tus responsabilidades como individuo y como creyente, tratas de esta forma, acudes a estos elementos, a estas piedras casi mágicas que te van a ayudar en todo contexto. Hay misericordia en lo que dices, hay verdad en lo que dices, dentro del contexto de la Iglesia, en todos los asuntos, por difíciles que sean. Creo que sí. No, afirmo, porque lo dicen las Escrituras, que si a partir de ahora somos conscientes del poder de nuestra lengua, vida o muerte, pero buscamos en fidelidad a la palabra, como hemos leído, y en el ejemplo sublime de nuestro Señor Jesucristo, la influencia del Espíritu, que hablemos siempre con misericordia al otro y con la verdad por delante, solucionaremos muchos de los problemas. El diablo está dispuesto. Las tentaciones y las provocaciones seguirían en todo momento. Nunca en este mundo estaremos libres de la seducción del mundo y de los ataques del diablo, pero al menos nuestros pasos serán firmes y sabremos que lo que debíamos de haber hecho, lo hicimos para la gloria del Señor y para nuestro bien. Nuestra vida personal, familiar, de iglesia y del trabajo se tienen que gobernar en un principio en lo que hablamos y cómo lo hablamos, y siempre para su gloria. Amén.